Hermanos amados, Dios los bendiga grandemente. Bueno, quería compartir un versículo y hablar de un tema en particular. Nosotros leemos en Efesios 4:11, que es uno de los pasajes que más me ha servido a mí para centrarme en el llamado que Dios me ha dado, ¿cierto? Sin flaquear, sin claudicar. Es dice, el mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Creo, hermanos, que ciertamente, como todos ustedes saben, la palabra de Dios se cumple independientemente de que haya gente que crea o que creamos en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, o que haya gente que no crea. Dios va a hacer lo que se ha predestinado a hacer. Y la palabra nos advierte que habrá muchos engañadores y también nos lleva a que habrá mucha gente siendo engañada por los engañadores, ¿cierto? Nos habla incluso de un movimiento del espíritu del anticristo, ¿cierto? De gente que en realidad su Dios será su propio vientre. Y también nos habla de un tema importante que dice que tendrán comezón de oír y no querrán oír más la sana doctrina, sino tendrán una comezón de oír. Entonces nos encontramos, hermanos, muchas veces con eventos, incluso que tienen el nombre de ser cristianos, ¿cierto? Que se llenan multitudes de gente y desgraciadamente en la mayoría de los casos, ¿cierto? Que por fuera, ¿cierto? Que se ve mucha pompa, en la mayoría de los casos muchas veces la sustancia, la esencia, ¿cierto? De lo que se está haciendo muchas veces no es de Dios, es carne y peor aún, muchas veces llega a ser hasta demoníaco. Y peor que lo demoníaco, muchas veces es gente que simplemente sigue eh, tendencias para satisfacer sus deseos carnales. Entonces, hermanos, como todos ustedes saben, la venida del Señor Jesucristo está cerca, no como algo inminente, pero sí sabemos que estamos viviendo tiempos, ¿cierto?, donde se están dando señales de que el Señor ya va a llegar a la tierra a establecer su reino. Por ende, el engaño va a proliferar, así también como la apostasía. Sin embargo, paralelamente nosotros vemos de que va a aumentar también la conversión de las personas. Van a acelerarse los procesos de conversión de las personas. Sin embargo, muchas veces nosotros confundimos. Pensamos que cuando se habla de una aceleración de los tiempos se está hablando de multitudes, ¿cierto? Y de que muchas veces se malentiende que es un avivamiento, ¿cierto? De multitudes donde se ve profecías, ¿cierto? Y cosas así. En el mal sentido, de la palabra, porque realmente la profecía es de Dios. En cambio, lo que la Biblia nos muestra de que lo que se va a acrecentar, ¿cierto?, es la condición de los creyentes. Se va a acrecentar la fidelidad, la perseverancia, la conversión, la condición, el carácter fiel a Dios de los creyentes. Y eso se va a dar en la prueba. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo nos habla de que el que perseverará hasta el fin, de que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre, como yo me he sentado en su trono, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que lo que se va a acrecentar en los últimos tiempos es la condición de fidelidad de los creyentes. Y paralelamente lo que se va a acrecentar justamente es una cáscara, ¿cierto?, de apostasía, o de carne, o de, como dice, ¿cierto?, cuyo Dios es el vientre, ¿cierto? Está hablando de que están centrados en satisfacerse a sí mismos. Y muchas veces nosotros usamos la religión para satisfacernos a nosotros mismos. Y muchas veces manipulamos o somos manipulados, ¿cierto?, porque nosotros estamos centrados en la carne. Yo creo que ustedes bien saben el Evangelio de la Prosperidad, ¿cierto?, que está centrado, ¿cierto?, en decirle a la gente que Dios la va a hacer millonaria, ¿cierto? Y abusan y manipulan porque hay una base de que yo estoy buscando satisfacer una necesidad.
no busco someterme al rey. Y el reino de Dios se trata de que hay un rey que es soberano y en ese reino hay súbditos. Nosotros nos sometemos a las órdenes del rey y a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, la gran mayoría de nosotros, ¿cierto? Muchas veces acudimos a Dios para usar a Dios como un instrumento para satisfacernos a nosotros mismos. Así como en un tiempo usamos la hechicería, la brujería y cuantas otras cosas, ahora usamos a Dios. Y creemos que como es Dios, ¿cierto? Es lícito y es permitido, porque antes era un brujo, una bruja, el tarot y quizás cuantas otras cosas más. Pero ahora como es Dios es bueno y me va a resultar. Sin embargo, dentro de lo que muchas veces se llama iglesia, se mueve en su mayoría espíritus de hechicería. La Biblia habla del espíritu del mundo, ¿cierto? Dice, no nos ha dado Dios espíritu del mundo. Y eso nos muestra de que este espíritu del mundo imita, ¿cierto?, lo que hace el Espíritu Santo. No es que lo haga, sino que trata de imitar las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero solamente les comento eso, ¿cierto? Pero en realidad nosotros sabemos de que el diablo trata de imitar las manifestaciones del reino de Dios. Por lo tanto, no es de extrañar, como dice Pablo, que sus ministros se disfracen como ministros de luz, así como Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, hermano, cuando usted está buscando usar la iglesia, usar la religión, usar a Dios, la iglesia, el poder de Dios, la unción de Dios, los dones de Dios, para satisfacer una necesidad carnal en usted, está en un gran peligro de ser llevado por doquiera de todo viento de doctrina, como dice en el pasaje que vimos ahora en Efesios 4. Por estratagema, ¿cierto? Como dice, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y yo creo que muchos de ustedes saben de que esa palabra viento es la misma palabra que se usa para espíritu. Entonces vemos de que el engaño demoníaco se lleva por nuestra inmadurez. Ojo, porque no estamos dispuestos a madurar. Porque nadie nace maduro. Yo tengo un hijo que va a cumplir 3 años y mi esposa está esperando, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una niña y tiene 3 meses y medio. Por lo tanto, todos los chequeos, tanto para mi hijo como para, ¿cómo se llama?, la niña que está, ¿cierto?, en el vientre, es para ver si su desarrollo muestra una disposición a la madurez. Por eso que se hace una eco, etcétera, etcétera, para ver, ¿cómo se llama?, el tamaño de sus fosas, ¿cómo se llama?, nasales, o sea, de su tabique, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Se va estudiando al niño para ver si se va proyectando a alcanzar la madurez, que es un adulto, y detectar algún problema y ver si se puede hacer algo. Lo mismo, amados hermanos, y cuánto más en las cosas de Dios. Nosotros vemos de que si nosotros no tenemos la disposición a madurar, que si lo quiere resumir en palabras simples, aunque es mucho más profundo que eso, es tener la disposición a negarnos a nosotros mismos. Pero a veces se ha usado tanto esa palabra que se ha diluido la profundidad de qué significa. Donde realmente yo no uso a Dios para que se cumpla mi voluntad y mis anhelos, ¿cierto?, sino que yo hago propios los propósitos, los anhelos de Dios, no simplemente conmigo, sino los que Él ha trazado como Dios y que nos está invitando a ser parte de ellos, ¿cierto?, cada uno en su función. Entonces, cuando no tenemos la disposición a madurar, somos engañados y andamos de todo viento de doctrina. La moda que se está moviendo. En su tiempo, el pastorado, el evangelismo. En su tiempo, la profecía, el apostolado. Ahora, los apóstoles profetas, porque ahora es una mezcla de las dos cosas. Que no quiere decir de que no existan apóstoles, de que no existan profetas, de que no existan pastores. Los hay y son de Dios. Pero este viento de doctrina trata de imitar, tergiversar, ¿cierto?, los verdaderos movimientos de Dios. Y nosotros somos arrastrados por eso, hermanos. Es triste ver, hermanos, que en el pueblo cristiano, o que se dice cristiano, muchas veces cuando uno enseña una palabra doctrinal, una palabra que nos enseña de una manera práctica cómo vivir nuestro matrimonio, cómo confrontar nuestro pecado, la paternidad, y que no tiene que ver con, ¿cómo se llama?, teología, sino con cosas prácticas. Cuando se confrontan nuestras situaciones de cómo realmente uno tiene que ser versus una persona que muchas veces está 3 horas
4 horas diciendo, siento que el Señor te está tocando, siento que el Señor está respondiendo, siento que el Señor está bajando una unción sobre ti, siento que el Señor te está respondiendo, sí, tu oración está siendo respondida, tu oración está siendo respondida, recíbelo, recíbelo. Hermanos, y eso es pura cáscara, eso es ser engañado por todo viento de doctrina. ¿Y saben por qué tienen tanta publicidad? Porque la gente busca eso. Nosotros muchas veces buscamos eso, porque no estamos dispuestos a madurar. Nadie está dispuesto a reconocer de que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Muchas veces ninguno de nosotros está dispuesto a admitir que debemos ser tratados, que hay cosas que nos tenemos que arrepentir, que estamos equivocados. Y no estoy hablando de las cosas que son evidentes, como la droga, el alcohol, la pornografía, sino cosas profundas de nuestro carácter. Muchas veces tenemos inconvenientes con nuestros cónyuges, ¿cierto? Y decimos, es que él es el que se equivocó, o ella es la que se equivocó. Pero Dios me demanda a mí perdonar. Pero que él se tiene que arrepentir, ella se tiene que arrepentir. Pero Dios me demanda, Dios está preocupado de lo interior. Que yo cambie, que yo sea alguien que pueda responder benignamente al daño, que pueda pasar por alto la ofensa y todo lo que sabemos que dice la Biblia. Porque muchos de ustedes saben lo que dice la Biblia, pero no estamos dispuestos a madurar. No queremos admitir de que de Dios pueden venir cosas buenas y también pueden venir cosas malas. En el sentido de Job, por ejemplo. Claramente, léalo en el último capítulo de Job, en Job 42, dice de que vinieron los familiares de Job y los amigos, ¿cierto?, a consolarlo de todo aquel mal que Jehová había traído sobre Job. No queremos admitir de que Dios nos pasa por situaciones complejas, difíciles. ¿Por qué? Porque Dios tiene puesta la mirada en las cosas eternas. No queremos admitir de que muchas veces las consecuencias de lo que estamos viviendo o la causa de lo que estamos viviendo han sido nuestros errores. Culpamos a Dios, el cónyuge que me tocó, y muchas veces fui yo el que escogí sabiendo, o que alguien me dio un consejo que me dijo con él no, con ella no. O, muchas veces quizás partí, ¿cierto?, en el matrimonio con una buena esposa y mi actitud amargó tanto que ahora estoy simplemente cosechando lo que yo sembré en su corazón, amargura. O viceversa. De mujeres que con la queja, con un montón de cosas, han amargado, ¿cierto?, a sus hombres, y entonces muchas veces no queremos admitir. Y ese es el reino de Dios. Nos confronta. En Santiago dice de que el oidor olvidadizo de la palabra después se va. Pero realmente cuando miramos a la perfecta ley, la palabra nos muestra como un espejo lo que somos delante de Dios. Pero solamente nos gusta que nos digan, eres perfecto, eres amado, eres hijo de Dios, eres santo, eres especial, eres único. Y es cierto, hermanos. En Cristo Jesús somos santificados, somos especiales, somos su especial tesoro, ¿cierto? Claro que sí, si no, Jesús no hubiese muerto por nosotros. Pero solamente nos gusta esa parte y no nos gusta que nos digan, eres pecador. Dios aborrece al pecador. Porque, hermano, esa frase que dice de que Dios aborrece al pecado, pero no al pecador, no es bíblica. En los Salmos dice claramente, Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Entonces, no nos gusta recibir eso. Y es porque no estamos dispuestos a madurar. Entonces somos llevados por todo viento de doctrina. Y viento de doctrina podría interpretarse como espíritus de falsas doctrinas. La Biblia nos muestra también en Tesalonicenses, en Judas, en Apocalipsis, nos muestra de que detrás de la falsa doctrina se mueven operaciones demoníacas y satánicas para engañar. Nos gusta estar engañados muchas veces, porque no nos gusta ver a Dios como un padre que nos disciplina. Y es inconcebible que un cristiano diga que Dios no castiga, porque la manifestación más grande del amor de Dios sobre nosotros es el castigo. Y no se trata de ser, masoquista, sino que a través del castigo de Dios, Dios nos muestra que está interesado en cada detalle de nuestra vida, que ha tomado con responsabilidad, ¿cierto?, y con diligencia su rol de padre, que no es solamente sentarse en un trono arriba del cielo y decir, yo soy su papá, adórenme. Ha tomado una responsabilidad. Por eso dice que el que empezó la buena obra es fiel en terminarla.
ha querido hacerlo de su propia voluntad. Pero nos gustan simplemente decir, o que nos digan, Dios te está abrazando, Dios te comprende. Y sí, Dios nos abraza, Dios nos comprende, Dios está con nosotros, claro que sí. Pero no nos gusta que nos digan, conviértete, arrepiéntete. Y ¿cómo se llama? No lo digo en el extremo que muchos, ¿cierto?, simplemente tiran palos y dicen cosas así, sino estoy hablando de un padre que está preocupado de cada detalle de nuestra vida, que quiere nuestra perfección. Dios demanda nuestra perfección. Entonces, necesitamos ser ejercitados. Y no nos gusta. Y aquí dice eso. Dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, para perfección. Incluso en la versión textual dice para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para el cuerpo de Cristo. Y muchas veces nosotros queremos un cargo ministerial, ¿cierto?, pero no queremos ser perfeccionados. Tenemos alguna visión, algún mover profético, ¿cierto? Y ya nos creemos profetas, ¿cierto? Que tenemos revelación y nos sentimos arrogantes, hermanos, y no se atraen esas cosas. Y en la mayoría de los casos donde hay arrogancia detrás, realmente son espíritus de hechicería y brujería que quizás se han disfrazado. Y yo se lo digo porque yo lo viví en carne propia, tuve que ser libre. Yo tenía mucha profecía, muchas lenguas, visiones, y era todo demoníaco. Entonces, vemos, ¿cierto?, que dice para perfección de los santos, o para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y saben cuál es el problema? Es que muchas veces usamos a Cristo, usamos la palabra, no para edificar al cuerpo, sino para edificarnos a nosotros mismos. Tenemos una raíz o un tema con el rechazo que no hemos podido resolver o no queremos resolver, porque eso conlleva admitir que somos débiles, admitir que necesitamos aceptación, admitir que muchas veces buscamos aceptación de los demás, incluso cuando servimos a Dios. Y queremos llenar ese vacío que no hemos resuelto con un ministerio, con un servicio. Y lo único que buscamos es saciar nuestra necesidad carnal sirviendo a Dios. Eso no quiere decir, hermanos, que servir a Dios no me sacie. Claro que sí. Yo me siento pleno cuando sirvo a Dios. Me siento acepto por Dios, etcétera, etcétera. Estoy hablando de que cuando hay una raíz de rechazo, ¿cierto?, que no he querido resolver y que la lleno con la admiración que provoca mi servicio. Y nos frustramos cuando no nos hacen caso, cuando no nos consideran, cuando no nos dan el honor que nosotros pensamos merecer, cuando no reconocen los dones, la revelación, la profecía que Dios me ha dado, el don que Dios me ha dado. Nos frustramos. Y eso es una alerta que tienes que tener de que quizás estás usando el servicio a Dios para saciar tu carne. Y eso nos descalifica del reino. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la plenitud o a la edad de la plenitud de Cristo. Ese es el centro de tu vida. No ser admirado, ser reconocido, hermanos. Los dones no definen el ministerio. Porque el Espíritu Santo da dones a quien quiere. Incluso en los Salmos dice de que dio dones a los rebeldes. Usó a Ciro, que si ustedes estudian la historia, se pueden dar cuenta que fue un dios, o sea, que fue un rey que no era un santo. Por muchos historiadores fue considerado un tirano, que era tolerante a todas las religiones. Entonces, vemos de que el don no define el ministerio, sino el carácter define el ministerio. Pero nuestro propósito no es el ministerio pastor, evangelista, maestro, sino el ministerio del reino. Aquí dice para la obra del ministerio. Y no se está refiriendo necesariamente a los 5 ministerios, sino al ministerio principal, que aquí mismo lo dice, edificar al cuerpo de Cristo. Establecer el reino, hermanos. Establecer el reino no es simplemente que hables del reino. Es donde Jesús se pone como Señor y nosotros como súbditos. Entonces te llamo a no ser engañado por toda estratagema de corrientes doctrinales, de modas, ¿cierto? De repente sale una profecía que quién sabe de dónde salió, que muestra que la cosa es así, y andamos persiguiendo esas cosas. Campamento donde te vamos a mostrar qué va a pasar en 2024. Que no digo de que Dios no hable de esa manera, sí. Desgraciadamente la mayoría de lo que es más popular es falso. Pero tampoco nos gusta que nos digan de que lo que hemos vivido ha sido una mentira.
No nos queremos convertir a Cristo, hermanos. No queremos convertirnos al verdadero reino de Dios. Preferimos que alguien nos apapache. Y esto pasa cuando yo ministro. Hermanos, muchas veces la gente lo único que quiere es que te digan: eres bueno, sí, tú eres la víctima, sí, está bien, sigue adelante. Pero no quiere corrección, no quiere discipulado, porque no quiere transformarse, no quiere admitir que tiene que cambiar él primero. Solamente queremos buscar culpables. Yo soy así por culpa de él, por culpa de él, por culpa de él, por culpa de él. Y Dios no busca culpable, dice: tú tienes que cambiar. Sí, es causa de tu cónyuge, causa de tu padre, causa del abuso, de lo que sea. Es la causa. Pero el que tiene la condición pecaminosa por causa de esa situación soy yo. Y Dios en Cristo Jesús me da las herramientas para poder ser libre. No queremos vivir el camino de la libertad. No queremos. Queremos creer que somos libres estando presos. Y el camino de la libertad es un proceso. Y es triste ver que muchas veces hemos vivido una situación compleja, un rompimiento matrimonial. Hemos sido abandonados por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, lo que hemos pasado. Y no queremos admitir muchas veces de que quizás la causa de lo que pasó también fue nuestra culpa. Y vivimos ensoberbecidos pensando que tenemos la razón. Y nos perdemos la oportunidad del reino. Y no nos amoldamos a la imagen del Dios invisible que ha sido manifestado en Cristo Jesús, a la estatura del varón perfecto. Hermanos, no te conformes. Es que yo ya soy pastor, yo tengo ministerio y llevo años. Entonces, eso quiere decir que estoy bien, porque si no, Dios no me hubiese ungido como pastor o como ministro, ¿cierto? Y Dios no me respaldaría. Hermanos, si tienes esa mentalidad, dejaste de ser discípulo. Y es triste, porque los que son del reino son discípulos. Yo siendo pastor, llevando los años que uno tenga, o siendo apóstol, siendo profeta, lo que sea, si no tienes nada que Dios está cambiando en ti, preocúpate. Preocúpate gravemente, porque necesitas cambiar. Necesitamos crecer. Miren, hermanos, yo no tengo una congregación grande, tengo unos pocos. Y hace unos días atrás, mientras estábamos, orando, Dios me dijo: hijo, todos los que están aquí participando, todos están aquí porque son mis discípulos. Y que no te preocupes porque son pocos. Porque ninguno está aquí porque tú lo manipulas, o porque le soba el lomo, o porque le estás vendiendo cosas bonitas. Están aquí porque quieren agradarme a mí. Qué lindo que Dios pueda decir eso de nuestros ministerios o de nuestro matrimonio. Tus hijos te quieren porque voluntariamente te están amando, porque ven en ti un liderazgo genuino, justicia. No están ahí obligados, es el papá que me tocó o la mamá que me tocó, nada que hacer. Entonces te invito, hermanos, por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia los artificios del error. No seamos niños fluctuantes. Los niños son los carnales. Colosenses 3, del 1 al 3 nos muestra eso. Que los niños son los carnales. No seamos niños, hermanos. Esté dispuesto a madurar. Busque las cosas del reino, busque las cosas de arriba. Busque lo que Dios realmente demanda de usted. Para terminar, Colosenses 1. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muchas veces pensamos de que conocer la voluntad de Dios y andar bien en toda buena obra solo tiene que ver con profetizar, orar por otros, predicar, servir en la iglesia, barrer en la iglesia aunque nadie me vea. Bueno, dice toda buena obra, y eso incluye tu casa, incluye tu trabajo,
Incluye todo lo que haces. Pagar las cuentas, las deudas, cómo administro las finanzas, etcétera, etcétera. Dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Muchas veces creemos que conocer su voluntad es saber dónde Dios me va a mandar a ministrar. Conocer su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia para que andéis como es digno del Señor, agradándole en el ministerio, en la iglesia, en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es el conocimiento de Dios. Amén. Así que te invito a seguir la doctrina del reino de Dios, a saber que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, que lo más importante es que seas fiel, no a satisfacer tu necesidad en un ministerio, fiel a Dios, un padre conforme al corazón de Dios, un esposo, una esposa conforme al corazón de Dios, un ministro conforme al corazón de Dios, no que usa a la gente que ministra o a la gente que le profetiza o a la gente por la cual ora como un instrumento para sentirse realizado, sino que realmente conoce cuál es la voluntad de Dios de una manera experimental. Y para eso necesitamos trato. Y Dios está dispuesto a tratarnos. Somos nosotros los que no estamos dispuestos. Y seguimos cosas, oraciones, que nos digan que sí, que uno diga, oren por mi hijo, y que nadie me pregunte por qué está enfermo. ¿Cómo ha sido su infancia? ¿Cómo han sido ustedes como padres? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Qué pasó? ¿Por qué están en el divorcio? Gente muchas veces dice, oren por mi relación, porque estamos en una crisis. Y resulta que la gente vive en fornicación. Entonces le dice, sí, oramos, Señor, abre la puerta, y el Señor te dice que te está bendiciendo. ¿De dónde, hermano? Si Dios no es así, Dios siempre trata la raíz. Crezcamos a la medida, a la plenitud, a la estatura de Jesucristo. Dios los bendiga.